En esta hora damos la bienvenida a cada una de las personas que están conectadas, ustedes que están aquí acompañándonos a través de la plataforma de Zoom, sean bienvenidos, bienvenidas, las personas que recién se están conectando a través de la plataforma de Facebook, las personas que posteriormente estarán en YouTube escuchando o viendo el mensaje, que Dios les bendiga en esta mañana. Creemos que Dios no te ha traído por casualidad, creemos que esto no es porque llegaste por accidente, no. Estamos completamente convencidos que hay un propósito, que Dios te ha traído con un fin, con una meta. Y bueno, hoy tienes que estar muy receptivo porque Dios va a hablar a tu vida. ¿Cuántos están seguros que Dios va a hablar a sus vidas? Levanten ahí su manito, por favor. Dios va a hablar a nuestra vida, estamos completamente seguros de esto. Muy bien, estamos los días domingos, un día como hoy, tratando una serie de temas que tienen que ver con la iglesia como tal, temas de importancia, son como despejando algunos interrogantes o muchos interrogantes que de repente nosotros tenemos en la vida cristiana. Y hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos interrogantes. Y lo he colocado así en forma de pregunta: ¿por qué Dios en ocasiones guarda silencio? Y seguramente que es una pregunta que tú te has hecho muchas veces. Seguramente tú has dicho: ¿por qué será que Dios no me respondió? ¿Por qué será que Dios no me responde? ¿Por qué será que llevo orando tanto tiempo y no veo la respuesta de parte de Dios? Hemos pedido al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder explicar este tema, para poder disertar la palabra de Dios, confiando que a través de la palabra tú puedas encontrar esa respuesta que quizá llevas durante mucho tiempo. Que a través de la palabra de Dios tú puedas encontrar el consuelo, tú puedas encontrar ese refrigerio y que tú puedas tener un mayor entendimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida. El propósito de este mensaje es que conozcamos más a Dios. Que nosotros cada vez que venimos a estudiar la palabra de Dios podamos tener una mayor revelación, un mayor conocimiento de Dios. Vamos a estudiar un salmo profético que fue escrito por David, más o menos unos 2600 años antes de Cristo. Y se conoce como salmo profético porque es un salmo que David vivió, es una experiencia que Dios le permitió vivir a David, pero que a su vez estaba anunciando algo que iba a venir, anunciando a una persona que iba a venir, unos acontecimientos que estaban por venir. Por eso se conoce como un salmo mesiánico, porque estaba haciendo referencia al Mesías. Es un salmo profético mesiánico. Esto para que tengamos en cuenta. Este salmo es el Salmo 22. Un salmo escrito por David. Y dice lo siguiente, Salmo 22 a partir del verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Una de las cosas, mis amados y amadas del Señor, que tenemos que tener claro, seguramente es un concepto que tú lo tienes bastante claro, es que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y no solamente que Dios es bueno, sino que Dios es santo. Entonces uno podría entender muchas cosas. Tenemos un Dios que es bueno, un Dios que es santo, un Dios que es misericordioso, un Dios que es amor, un Dios que es clemente, un Dios que es paciente, un Dios que es generoso, y seguramente que tú has visto la generosidad de Dios hasta el día de hoy. Y Dios tiene un sinfín de atributos. Entonces nosotros estamos hablando no de cualquier Dios, sino de un Dios que es el Dios de los dioses, un Dios que está por encima de todos. Nosotros estamos hablando de una figura, estamos hablando del Dios de la Biblia, estamos hablando del Dios de los cielos, el Dios que creó todo cuanto existe. Y el concepto que nosotros tenemos de Dios es que Dios es bueno, que Dios es santo. Y como sabemos eso, entonces aquí surge una pregunta. ¿Por qué si Dios tiene tantos atributos, por qué en ocasiones el Señor guarda silencio? Y sobre todo en situaciones complejas que de repente nosotros pasamos. Yo no sé cuántos de los que están aquí sinceramente podrían levantar su manito ahí donde están y dicen, sí, yo he visto eso. Y tengo ese interrogante, ¿por qué Dios ha guardado silencio en aquellos momentos difíciles de mi vida? ¿Por qué cuando más yo deseo, anhelo escuchar una voz de Dios, no escucho nada? Algunos dirán, yo llevo mucho tiempo sin escuchar a Dios.
Otros podrían decir en esta mañana, Dios nunca me ha hablado, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y yo tendría que decirles en esta mañana, tendría la respuesta para eso. Y por lo menos yo tendría 5 respuestas que nos pueden ayudar a entender por qué Dios guarda silencio. Por eso el título de hoy, ¿por qué Dios en ocasiones guarda silencio? Y la primera razón que yo tendría para entender de cierta manera por qué Dios guarda silencio es porque Dios tiene un propósito perfecto para nosotros. Por eso a veces calla. Porque muchas veces nosotros le pedimos cosas que no están de acuerdo al propósito de Dios. Y entonces nos la pasamos reclamándole a Dios, nos la pasamos pidiéndole a Dios y Dios guarda silencio porque dice, no hijo, no hija, yo tengo algo mucho mejor. ¿Pero qué será? Porque estoy orando por este hombre, dirán algunas jovencitas, otros dirán, yo estoy orando por esta mujer y Dios no me da respuesta, Dios no me habla porque Dios no me confirma nada. Y Dios guarda silencio porque seguramente te dice, es que esa no es la persona, él no es la persona, ella no es la persona. Entonces Dios guarda silencio. Tal vez algunos dicen, pero ¿qué será que estoy pidiéndole a Dios por un negocio, por un trabajo? ¿Y qué será que no hay respuesta? Entonces Dios dice, porque es que yo tengo un plan perfecto, yo tengo un propósito para ti. Ese no es el trabajo, ese no es el negocio. Por eso muchas veces Dios guarda silencio. Pero tendría la segunda razón por la cual Dios guarda silencio es porque Dios está purificando nuestra fe. Diga conmigo, Dios está purificando nuestra fe. Es Dios tratando con nosotros, Dios llevándonos al nivel para que aprendamos a confiar definitivamente en Él. Recuerde que la palabra fe es confianza absoluta en Dios. Entonces Dios muchas veces guarda silencio precisamente para eso, para purificar nuestra fe, para afinar nuestra fe. Así como el oro tiene que pasar por el fuego para ser purificado, así muchas veces Dios guarda silencio precisamente para purificar nuestra fe. Número 3 diría, porque Dios está probando nuestro corazón. Diga conmigo, Dios muchas veces guarda silencio porque está probando nuestro corazón. ¿Qué está probando Dios? Lo que Dios está mirando es verdaderamente qué es lo que hay allí dentro de nuestro corazón. Porque nosotros podemos mostrar muchas cosas, pero solamente es Dios el que conoce lo que hay dentro de tu corazón, lo que hay dentro de mi corazón. Y Dios muchas veces guarda silencio para ver si, a pesar que tú guardas silencio, amado Dios, yo sigo confiando en ti, yo sigo esperando en ti. No importa, Señor, que no haya venido la respuesta, no importa que lo que yo estoy recibiendo no era lo que yo deseaba, Dios amado. Pero, Señor, no importa, frente a esta crisis, frente a esta situación, frente a este momento, yo sigo confiando en ti, Señor, y pase lo que pase, yo sigo, Señor, teniendo mi confianza en ti. O al contrario, algunas personas dicen, como Dios no me respondió, como no me dio lo que yo quería, yo me alejo de Dios, yo me voy para otro lado, yo busco respuesta por otro lado. Entonces muchas veces Dios está probando nuestro corazón. Dios está mirando verdaderamente cuál es la intención por la cual lo estamos buscando. Posiblemente en esta hora haya alguien que está buscando un milagro, hay alguien que está necesitando algo. Y entonces viene y dice, voy a conectar ahí a ver si Dios me responde. Y como Dios no me responde, yo no me vuelvo a conectar, yo no vuelvo a buscar a Dios, yo no vuelvo a orar. Mis amados, Dios muchas veces guarda silencio porque está mirando, porque está viendo verdaderamente qué hay en nuestro corazón. Diría punto número 4, ¿por qué Dios guarda silencio? Cuando Dios guarda silencio, porque Dios seguramente está tratando con algún defecto que está en nuestro carácter, con algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Posiblemente sea la impaciencia, posiblemente sea la toma de decisiones sin consultarlo a Él, posiblemente es que tenemos orgullo, tenemos altivez, siempre hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, entonces Dios guarda silencio precisamente para pulir nuestro carácter, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, para que nosotros no confiemos más en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, sino que nosotros aprendamos a confiar en Él. Pero como somos arrogantes, como somos orgullosos, como somos prepotentes, como somos altivos y siempre hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, entonces Dios muchas veces, frente a situaciones difíciles, guarda silencio para que nosotros de una vez por todas aprendamos a depender de Él. Y diría, punto número 5, ¿por qué Dios guarda silencio? Posiblemente para algunos, porque Dios nos está disciplinando. Diga conmigo, Dios nos disciplina. Y una de las maneras como Dios nos disciplina es guardando silencio. Porque seguramente Dios está tratando con nosotros. Y tendremos que entrar a revisar qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué Dios de cierta manera no nos ha dado la respuesta? Ahora, surge otra pregunta. Y es,
¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la forma donde muchas veces Dios trata con nosotros es de esa manera, guardando silencio? ¿Por qué tiene que ser así? Y yo tendría también una respuesta para eso. Y básicamente es por nuestra imperfección. Por nuestra imperfección. Somos seres imperfectos. ¿Cuántos están de acuerdo que somos imperfectos? Que nosotros todavía somos falibles. Todavía nos equivocamos. Todavía tenemos cosas que tienen que ser corregidas. Y yo quiero decirles que posiblemente hasta que terminemos nuestra carrera en esta tierra, tenemos que seguir con ese proceso. Hay cosas en nosotros que, aunque hayamos mejorado en algunas áreas, en algunos aspectos de nuestra vida, todavía hay cosas en nosotros que necesitan ser perfeccionadas, que necesitan ser mejoradas. Muchos tal vez será el carácter, otros tal vez será un mal hábito que tienen, no sé, cada quien sabe cómo está delante de Dios. Entonces Dios, la manera de tratarnos, la manera como se manifiesta en este tiempo para muchos es guardando silencio por la imperfección. Noten entonces que el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y en lugar de nosotros salir a reclamarle a Dios, a exigirle a Dios, a imponerle a Dios, tenemos que revisarnos internamente. Y posiblemente tú dices en esta mañana, ahora estoy entendiendo por qué estoy pasando por esta situación. Ahora yo entiendo por qué me sucedió lo que me sucedió, y es que Dios estaba tratando con mi vida. Entonces nosotros ya no miramos a Dios como el culpable, sino que comenzamos a mirarnos nosotros. Porque Dios en su soberanía a veces guarda silencio aún a nuestras oraciones. Dios guarda silencio a nuestras peticiones. Dios, aquellas cosas que tú le has reclamado, que tú le has pedido, y muchos de una manera irreverente le exigen a Dios. Entonces Dios guarda silencio. Entonces Dios no hace lo que tú le estás pidiendo. Pero Dios, ¿cómo así? Vamos a mirar hoy por lo menos 2 o 3 personajes, si el tiempo nos da, de personas que Dios guardó silencio. ¿Y cuál fue la actitud? ¿Cómo fue su comportamiento? ¿Qué sucedió? Y son experiencias que están en la Biblia que nos van a ayudar mucho para crecer en la fe. De hecho, el apóstol Pablo dijo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios, entonces vemos como esa evidencia, como ese testimonio, esa experiencia que ellos tuvieron, para de ahí tomar algunas cosas para aplicarlos en nuestra vida. Estos pasajes que vamos a estar estudiando nos van a ilustrar mucho porque Dios trata de diferente manera, y quiero decirles de antemano algo. Dios no trata de la misma manera con todos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los testimonios, cuando en un lugar sean testimonios. Porque, ¿qué sucede con eso? Que pasa una persona al frente y da testimonio, Dios hizo esto y esto y esto conmigo, y sucedió eso. Bueno, eso fue un trato particular con esa persona, pero no quiere decir que porque Dios trató con esa persona de esa manera, contigo va a pasar exactamente lo mismo, porque son circunstancias, somos personas completamente diferentes. Y algunos se frustran, porque dicen, ¿cómo a fulano de tal hizo esto, hizo lo otro, y Dios le respondió? ¿Y cómo yo he hecho lo mismo y Dios no me responde? Quiero decirles, Dios es soberano y Dios responde en el tiempo que sea, a la persona que sea y de la manera que sea. Así que tengamos mucho cuidado. Los testimonios a veces son, entre comillas, buenos porque nos llenan de fe, pero no podemos tomarlo como evidencia. Hay lugares donde se dedica toda la reunión solamente a testimonios, testirrollos de los demás, y entonces la gente sale llena de esos testimonios, pero cuando le pasan cosas diferentes a lo que le sucedió a ellos, entonces se confunden, se frustran. El Salmo 22, que hemos leído los primeros versículos, esa es como una oración de David. Era un momento que David estaba viviendo, y es una oración, y él comienza a plasmar esa vivencia que tiene. El Espíritu Santo lo guía para escribir eso, para plasmar en la Biblia ese salmo que hoy tenemos, que nos ayuda, es una riqueza. Noten que en el versículo 1 David estaba pasando por una necesidad difícil, no era algo sencillo, era una necesidad, digamos, apremiante, una situación de angustia, era un momento difícil. Vemos con ese relato, con esas palabras que David escribe, que su condición era una condición de tristeza. Posiblemente en esta mañana haya alguien que esté triste. Este es uno de los versículos donde él inclusive más adelante dice, era la situación tan dura, tan difícil, el momento que estaba viviendo, que dice en algunos de los pasajes, mi carne se pegó a mis huesos. Es decir, estaba casi que al límite. Estaba pasando por una situación bastante delicada. Estamos hablando de David, escúcheme, un hombre de Dios, un hombre que dice la Escritura, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que se equivocó, sí, como todos aquí en la tierra, pero era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que se la jugaba toda por Dios,
un hombre que venció a un gigante, un hombre que tenía una fe grande, un hombre que estaba, como decimos nosotros, consagrado a Dios. Sin embargo, escúcheme, a pesar de su condición de consagración, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, muchas veces Dios no le respondió su oración. Y esto es importante ver, porque a veces nos venden un mensaje, una idea que para que Dios te responda tú tienes que estar consagrado, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, y entonces las personas hacen eso tal cual como le dicen y resulta que Dios no le responde. Entonces se frustran, pero ¿cómo así? Si usted me dijo que si me congregaba, ¿cómo así que si usted me dijo en algunos lugares, dice, si usted pacta, Dios le responde? Mis amados, no es la manera como Dios obra. Porque dicen, yo pacté por fulano de tal, por mi esposo, por un negocio, y Dios me dio lo que yo le pedí. Entonces el otro escucha el testimonio y dice, yo también voy a pactar para que Dios me responda. Y resulta que va y pacta y Dios no le responde. Y dice, ¿aquí qué pasó? Y entonces se voltean contra Dios. Entonces, Dios, usted es mentiroso, porque me dijeron que si pactaba tú me respondías. Yo ya di mi parte, yo ya pacté y usted no me responde. ¿Y quién queda mal? Dios. Y resulta que Dios no tiene nada que ver con eso. La culpa no es de Dios, la culpa es de aquellos charlatanes que están manipulando a la iglesia, que están hablando cosas que no están en la Biblia, que están sacando textos del contexto para manipular a las personas, para sacarles el dinero a la gente, pero no es lo que Dios dice. Así que tengamos mucho cuidado, por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que estudiar la palabra de Dios para no ser confundidos. Ahora noten, fíjense cómo inicia la oración de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me llama mucho la atención cómo David comienza este salmo. Dios mío, Dios mío. Noten, 2 veces dice Dios mío, Dios mío. Esto nos habla de una comunión que tenía David con Dios. Nos habla de una relación que David tenía con el Padre. Es decir, Dios para David no era algo extraño, no era algo ajeno, no era algo desconocido. No, había una relación bonita. Había una relación de intimidad de David con Dios. Recuerde que David es conocido como el cantor. Era un hombre que cantaba, que danzaba y que no importaba lo que la gente le dijese, aunque fuese el rey de la nación de Israel, no le importaba. Él siempre adoraba a Dios, danzaba, él siempre estaba buscando de Dios. Era un hombre que tenía una relación hermosa. Y noten que David, aquí hay una enseñanza bonita. David, frente al problema, frente a la crisis, va a buscar a Dios. David no sale a buscar a la mamá, David no sale a buscar al compadre, David no sale a buscar a ver el horóscopo que me dice, a ver qué me dice fulano de tal, a ver qué dice Walter Mercado. No. David sale a buscar a la fuente, al único que le puede dar respuesta. Y eso nos enseña a nosotros en esta mañana entonces que iglesia, que cuando tú tengas un problema, que cuando tú pases por una angustia, que cuando tú pases por un momento de tristeza, que cuando esté pasando una situación difícil en ti, la fuente, la principal fuente que tenemos que buscar es Dios. No vayamos a otro lugar. Aunque muchas veces Dios guarde silencio, no importa, pero nosotros vamos a descansar, vamos a la fuente que se llama Dios, vamos a Jesucristo, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en esos momentos difíciles. Esto nos habla, este pasaje que estamos leyendo acá, nos habla de una dependencia total que David tenía de Dios. Pregúntate en esta mañana, ¿será que tú tienes esa dependencia a Dios? ¿Será que tú dependes de Dios? ¿O será que tú dependes de tu trabajo? ¿Tú dependes de tu jefe? ¿Tú dependes del gobierno? ¿Tú dependes de tu comadre? ¿Tú dependes de tus papás? ¿De quién dependes? La enseñanza que Dios nos está dando hasta este momento es que nosotros tenemos que aprender a depender completa y absolutamente en Dios. No dependamos de nadie más. La Biblia de hecho dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su confianza. La bolsa de valores puede caer. Ustedes habrán notado, así como lo hemos notado nosotros, que frente a esta pandemia colapsaron muchas empresas, muchos negocios donde la gente tenía centrada su esperanza, pero se quebraron en un momento determinado. Por eso, lo más seguro, amada iglesia del Señor, es que aprendamos a buscar de Dios. No importa lo que esté pasando. De hecho, la Biblia dice, ¿a quién iremos, Señor? Si tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Noten, mis amados, que para un cristiano, es decir, para una persona que ha aprendido a depender de Dios, una persona que ha entregado su vida a Cristo, una persona que se ha arrepentido y ha puesto la fe en el Señor, para un cristiano no necesita recurrir a nadie más sino al Señor. Si tú eres un cristiano, si tú te consideras un cristiano, por favor, revísate.
En esos momentos difíciles de tu vida, ¿tú a quién sales a buscar? ¿Tú a quién sales a llamar? Algunos buenos dicen, no, yo salgo a buscar al pastor, yo salgo a buscar a un consejero. Y bueno, no está mal que busques a una persona, pero en primera instancia, escúcheme, en primera instancia, tú tienes que buscar a Dios. La primera persona, la primera fuente donde nosotros vamos a buscar cuando hay un momento difícil es a Dios. Y ya quizás tú puedas pedir el consejo de alguien, pero tú has orado, tú has buscado la dirección de Dios. Los demás, los que no conocen a Dios, los que no conocen a Cristo Jesús, pagan montones de dinero. Pagan y van al uno al otro para que les dé solución a sus cosas, para que les dé solución a sus problemas. Pero mis amados, aprendamos por favor en esta mañana. Nosotros necesitamos aprender a buscar a Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, notemos lo siguiente. Como David era un hombre que dependía de Dios, entonces la pregunta que él le hace a Dios es una pregunta legítima, porque se supone que hay una buena relación entre padre e hijo, entre Dios que es el padre y él como hijo. Entonces la pregunta que hace, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Ahora, aquí surge otra pregunta. ¿Realmente Dios lo había desamparado? No. Pero él, por la situación que estaba viviendo, él se sentía así. Lo mismo sucede con nosotros. Quiero decirles, mis amados, Dios nunca nos desampara. Pero hay momentos que nosotros, por la situación que estamos viviendo, nos sentimos así. Nos sentimos que estamos desamparados de Dios. Sentimos que Dios no quiere nada que ver con nosotros. Que Dios nos tiene por allá aislados. Que Dios se ha apartado de nosotros. Y quiero decirles que no es así. Una cosa es lo que nosotros sintamos, lo que nosotros pensemos, y otra cosa es la realidad. Aunque tú y yo sintamos que Dios nos ha desamparado, yo quiero decirles, no es la realidad. La realidad es que Dios siempre ha estado con nosotros. Y es interesante analizar un poquitico esta palabra desamparado, porque es un vocablo hebreo, y en el original de esa palabra hebrea es la palabra asat. Y esta palabra asat por lo menos tiene 4 connotaciones. Asat quiere decir permitir, asat quiere decir rehusar, asat quiere decir ayudar, y asat quiere decir aplazar. Podríamos fácilmente entonces decir que David lo que le está diciendo en este momento, en esa oración, en ese salmo que está escribiendo, Salmo 22, le está diciendo, Dios, ¿por qué has permitido esta situación? Posiblemente David, que conocía muy bien a Dios, él se preguntaba seguramente, Señor, ¿será que esto que tú estás haciendo es para cumplir tu propósito? Bueno, Dios, si es para cumplir tu propósito, perfecto, Señor. No entiendo, no sé lo que estoy pasando, pero si es para cumplir tu propósito, Señor, yo sencillamente no objeto nada. O puede que David estuviera diciendo, Señor, ¿será que esto que está pasando en mi vida es porque tú estás purificando mi fe, Señor? Y ese era el clamor de David. Señor, muéstrame por qué estoy pasando esta situación. ¿O será que tú estás tratando con mi corazón? ¿Será que tú estás probando algo en mi vida? ¿Será que hay algo en mí que no te gusta, Señor, y por lo tanto me estás permitiendo pasar esta situación? ¿O será, Señor, que tú me estás disciplinando? ¿Por qué permites? Muéstrame, Señor, tus caminos, como lo cantamos antes de comenzar la reunión. Muéstrame tus caminos. Que no sean los caminos míos, que no sea lo que yo pienso, que no sea lo que yo deseo, sino que, Señor, sean tus caminos. Y qué lindo, mis amados y amadas del Señor, que nosotros podamos llegar a ese punto donde verdaderamente nosotros andemos en los caminos de Dios. Pero también David, recuerde que dijimos, tiene 4 connotaciones. La segunda es rehusar. ¿Será que David le estaba diciendo, Señor, ¿por qué te rehusas a responderme? Señor, ¿por qué? También es ayudar. Como David diciéndole, Señor, ¿por qué no me ayudas? Como tal vez tú muchas veces has clamado, Señor, pero mire mi situación, mire lo que está pasando, mire lo que está sucediendo con mi familiar. Señor, ¿tú por qué no me ayudas? Señor, si tú ves, si tú conoces todo, si tú estás en todo lugar, Señor, ¿por qué no veo tu mano en este momento? ¿Por qué no veo tu respuesta en este momento? Bueno, ¿será que Dios no le ayudaba? ¿Será que Dios nos ayuda?
Tal vez en ese momento David no sentía la ayuda de Dios. Tal vez David como que decía, no, es que yo no veo como que Dios esté conmigo. También David dice aplazar, ¿no? David le podría estar diciendo, Señor, ¿por qué aplazas tu respuesta? Señor, ¿por qué tu respuesta no viene ahora? ¿Por qué, Señor, necesito esperar tanto? Ese era el clamor de David, como muchas veces tú lo has hecho. Señor, pero ¿por qué no viene tu respuesta? Bueno, yo quiero decirles, por favor, acompáñenme ahí al libro de Isaías, capítulo 54, por favor. Isaías capítulo 54. Isaías es una profecía, un libro profético. Isaías, escrito 750 años antes del Señor Jesucristo, dice lo siguiente. Isaías capítulo 54, verso 6. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. Noten por favor, versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Escúcheme por favor, amada iglesia del Señor. Por favor, guárdate esto en tu mente. Entroniza por favor ese pensamiento. Dios nunca te va a abandonar. Levanta tu mano derecha y di, Dios nunca me va a abandonar. Pase lo que pase, ten la certeza, ten la seguridad que el Dios de los cielos, el buen Dios y misericordioso Dios, nunca nos va a abandonar. Sin embargo, cuando estamos en la prueba, como somos seres humanos, sentimos lo duro de la situación. Y entonces le preguntamos al Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, ¿por qué permitiste eso en mi vida? ¿Por qué sucedió eso en mi vida? Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Acaso, Señor, no ves lo que estoy pasando? Dios, ¿acaso es que tú tienes un corazón tan duro que me permites esto, Señor? ¿No tienes condolencia de mí, Señor? ¿No tienes piedad de mí, Dios? Escúcheme, por favor. Volvamos al Salmo 22, verso 1. Porque aquí hay algo bien interesante. David, recuerda, está clamándole, Señor, que está tan unido a él. Señor, ¿por qué no me oyes, Señor? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Y en este versículo, en la parte B, dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Esa palabra salvación es liberación. Eso es como que, Señor, libéreme de este problema. Señor, por favor, ya quíteme toda esta situación que estoy viviendo. A eso le está diciendo David, ¿por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Yo quiero que por favor prestemos atención a esta palabra, tan lejos, tan lejos. Esta palabra viene de un vocablo hebreo que significa algo remoto, remoto. Significa lejos, no solamente en lugar, sino en tiempo. Es decir, como David decía o diciendo en su momento, Señor, te siento tan lejos. Como posiblemente muchas personas en este momento estén sintiendo que Dios está tan lejos que no te escucha. ¿Alguna vez has sentido a Dios lejos? Alguien puede levantar la mano en esta hora y decir, yo he sentido que Dios está lejos. Yo he sentido que en medio de estas pruebas, en medio de estas dificultades, Dios está lejos. Ahora, no solamente significa lejos en cuanto a distancia, sino también en cuanto a tiempo. Y esto es interesante entender, mis amados, porque recordemos algo, amados cristianos. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no vivimos por vista. No debemos vivir por sentimientos, sino que nosotros debemos vivir por fe. A eso nos llamó el Señor, a vivir por fe. Por eso en este tipo de mensajes Dios nos llena de mucha fe. Porque nosotros si nos ponemos a vivir por sentimientos, entonces terminamos fracasados. Tenemos que vivir, como dice la Escritura, por fe. Infortunadamente, hoy en muchos lugares, el evangelio que se predica está envuelto más en sentimientos. Están llevando a la persona a lo que sientas. Y entonces, si no sientes nada, crees que Dios no está ahí. Si no ves nada, crees que Dios no está ahí. Si no puedes tocar nada, entonces crees que Dios no está ahí. Pero nosotros no podemos vivir por sentimientos, por lo que toquemos, por lo que veamos, por lo que sintamos, sino que nosotros tenemos que aprender a vivir, diga conmigo, por fe. Porque la gente dice,
Como no siento nada, entonces Dios no está ahí. Y eso es una mentira. Porque tú y yo no podemos estar viviendo por lo que sentimos, sino que tenemos que estar viviendo por fe. Isaías está hablando aquí, David está hablando aquí, y David le está diciendo: ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te siento tan remoto? ¿Por qué estás tan lejano, Señor? ¿Por qué veo que como que te demoras tanto? Estás muy lejos, Señor. ¿En dónde estás, Señor? Ese es el clamor de muchas personas. Señor, ¿pero qué pasó acá? ¿Dónde estás, Señor? Llevo un mes orando por esto, Señor, y no veo respuesta. Otros dirán: Señor, pero si yo estaba orando por esto, ¿por qué sucedió lo otro? Sucedió lo contrario a lo que estaba pidiendo, Señor. Y entonces hay personas hoy en la vida llenos de interrogantes que dicen: bueno, ¿y aquí qué pasó? Señor, ¿por qué llevo tanto tiempo con esta prueba? Podría estar diciendo alguien: Señor, es que ya creo que justo, ya llevo tantos tiempo con esta prueba, tantos años dirán algunos, tantos meses dirán otros, con esta prueba, Señor, y no veo la respuesta. ¿Por qué estás tan alejado de mí? Yo no sé si a alguien le ha pasado eso. No sé si alguien se está identificando con este tema en esta hora. ¿A cuántos Dios les está hablando en este momento? ¿Cuánto le pueden decir a Dios: Señor, yo soy esa persona que te he sentido que has estado tan lejos, Señor, y que te has demorado tanto, Señor, y que llevo tanto tiempo en esta prueba, Señor, sin ver una respuesta? Levanta ahí tu manito. No te preocupes, Dios te ha traído para eso, precisamente para sanar esas heridas, para consolarte, para llenarte de fe, para que tú al salir de esta reunión puedas decir: ahora ya entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Ahora ya entiendo por qué pasó lo que pasó en mi vida. Esto me hace traer a la memoria la historia de Abraham. Ustedes recuerdan muy bien ese gran personaje de la Biblia. De hecho, la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Y Abraham, ustedes recuerdan en un episodio de su vida, cuando Dios le pidió que ofreciese a su hijo Isaac en sacrificio. Y este hombre Abraham va con Isaac a cumplir eso que Dios le había dicho, porque este es un hombre de fe, un hombre que Dios le habla y le obedece, aunque sean cosas que muchas veces no entienden. Y este es un punto importante, porque nosotros a veces queremos actuar solamente en las cosas que nosotros entendemos, y cuando no entendemos, entonces nos quedamos quietos. Pero Abraham es un buen testimonio de un hombre que, a pesar que no entendía lo que Dios le estaba diciendo, lo hizo. Un día el Señor le pide que sacrifique a su hijo. Y ustedes saben que cuando está a punto de degollar a su hijo, cuando está al borde, cuando está ya al límite, cuando Dios verdaderamente ha probado el corazón de Abraham, dice: no, este hombre es espectacular. Este hombre es un hombre increíble. ¿Cómo así que yo le digo que degolle a su hijo, su único hijo? Su hijo que tanto amaba, que tanto había esperado 25 años para que se cumpliese la promesa. Ahora Dios dice que lo sacrifique. Y este hombre va, si no es porque Dios envía al ángel para que retenga, es capaz de haber hecho eso. Dios estaba probando hasta el límite el corazón de Abraham. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, mis amados. Y seguramente Isaac mira al papá y dice: papá, ¿y aquí qué está pasando? ¿Dónde está el sacrificio? Bueno, está la leña, está todo, está el altar, está todo listo. Pero papá, una pregunta sencilla: ¿y el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham a este jovencito, a su hijo? No te preocupes, hijo. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Un hombre de fe. Un hombre que no entendía muchas veces, pero sabía que cuando Dios estaba en el asunto, Dios no lo iba a dejar en vergüenza. Seguramente en su corazón este hombre Abraham decía: ay, Señor, ¿dónde está? Ya vamos llegando aquí al momento del sacrificio, Señor. Y coloca a su hijo ahí en el altar para sacrificarlo. Señor, ¿dónde está? Señor, bueno, no entiendo lo que está pasando, pero si tú me dijiste que lo sacrificara, Señor, yo lo voy a hacer. No entiendo lo que está pasando. Dios, ¿qué está pasando? La Biblia dice que Abraham, cuando Dios le pidió que ofreciese a su hijo en sacrificio, por fe obedeció. Por fe obedeció. Amados, hay cosas donde nosotros tenemos que quedarnos callados y decir: Dios, yo sé que detrás de todo esto tú tienes una respuesta. Por ahora no soy quien para cuestionarte. No soy quien para reclamarte. No soy quien para pedirte una respuesta. Simplemente, Señor, si tú lo has querido así, sencillamente voy a callar. Ahora, es interesante porque Abraham estaba pasando un momento difícil. Abraham estaba pasando un momento duro. Pero saben una cosa, amados y amadas del Señor.
Abraham tenía algo muy nítido en su vida. Abraham tenía algo muy claro, y es que Abraham conocía la soberanía de Dios. Abraham conocía el poder de Dios. Abraham conocía cómo Dios obraba. Y eso lo llenó de mucha fe. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, tú y yo tenemos que aprender eso. Porque cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando nosotros no cuestionamos nada, sino simplemente nosotros decimos, Dios, no lo entiendo, pero bueno, si tú lo permitiste así es por algo. Señor, estamos tranquilos, estamos confiados en ti. Eso nos da un nivel de madurez. Eso nos permite nosotros entender que estamos conociendo más a Dios. Así que nosotros no vamos si entiendo, obedezco. Si no entiendo, no obedezco. No importa. Así tú no entiendas las cosas. Cuando Dios haga algo, cuando Dios permita algo en tu vida, simplemente dile al Señor, sé que tú estás ahí en el asunto y que tú harás algo. En el Salmo 22, verso 1, que estamos leyendo, dice la escritura, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Era un gemido, porque esa palabra clamor quiere decir gemido. Eso no era una oración como por encimita, no. Una oración que nacía del corazón. Él estaba pasando ese dolor terrible. Él estaba pasando ese momento difícil. Ahora, escúcheme. Salmo 22 estamos leyendo. ¿Cuántos han leído el Salmo 23? Levanten su manito. ¿Cuántos conocen el Salmo 23 y lo han leído? Salmo 23. ¿Qué nos enseña esto, mis amados? Que David pasó por ese momento difícil, pero después escribe el Salmo 23, donde escribe que el Señor es el pastor de él y que nada le faltará. Enseñanza para nosotros en esta mañana. Estas enseñanzas, quiero decirles de antemano, no es como el énfasis de sufrir y sufrir y sufrir. No. Estas enseñanzas van enfocadas a que nosotros aprendamos a cómo reaccionar, que aprendamos nosotros a conocer la soberanía de Dios cuando pasemos por situaciones difíciles en la vida. Que tú tengas todo el bagaje, tengas la experiencia, tengas la madurez necesaria para saber encarar las situaciones difíciles que vengan en nuestra vida. Para que tú aprendas a conocer la soberanía de Dios. Para que tú aprendas a ser una persona madura espiritualmente. Y es que un maduro espiritual no es el que lleva muchos años en una iglesia. No, un maduro espiritual es el que toma la palabra y la asimila. Obedece la palabra de Dios. Entonces sí, en el Salmo 22 pasó por un momento difícil, pero no terminó ahí. Siga adelante. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas que tú pases no te van a derribar. Que no son definitivas. Que son momentos en nuestra vida. Que son como capítulos en nuestra vida. Que son como unos episodios que pasamos nosotros. Que son como unas temporadas que pasamos. Pero esas temporadas van a pasar. Y vendrán mejores temporadas en nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso pasó con David. Salmo 22, un salmo duro, difícil, triste y lo demás, pero luego viene el Salmo 23. Es decir, esa prueba pasó y sigue adelante. Esta prueba que tú estás pasando, sí, la estás pasando, no vamos a negar. Tú no vas a decir, no tengo nada, no me duele nada, no tengo ninguna tristeza. No, es una realidad que estás viviendo. Pero quiero decirles que sigue adelante, que la vida sigue, que Dios está con nosotros y que Dios nos va a sacar, por difícil que sea la prueba, por difícil que sea la circunstancia, Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces vamos al versículo 2, estamos en el Salmo 22, verso 2. Dios mío, comienza diciendo, noten este Dios mío, analicen un momentico, Dios mío, o sea, David veía a Dios como su padre. Con una familiaridad tremenda. Dios mío. Así tenemos que ver a nuestro Dios. No es el Dios lejano, no es el Dios que está como olvidado del otro. No. Dios mío. Clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí descanso. Noten esto. Clamo de día. Esa palabra clamo de día es una palabra hebrea que es la palabra yomán, que significa clamo diariamente, clamar diariamente. Es decir, no era un clamor de un momentico, una oración allá que me acordé hoy. No. Era un clamor donde David estaba todo el tiempo ahí clamando y clamando diariamente. Y dice, y no responde. Es decir, noten que David era un hombre que estaba en la situación y que estaba ahí, como seguramente a ti te ha pasado cuando has orado por alguien, cuando has orado por una situación, y no es de un momento, sino que clamas, diariamente estás clamando. No es ocasionalmente, no es, cuando me acuerdo, no. David estaba clamando permanentemente. Y en ese clamor, la respuesta, dice David, no respondes. Es decir, no había respuesta. Esa palabra responde es una palabra en griega que es la palabra anán, que es mirar, que es
prestar atención, que es atender, que es librar. En otras palabras, David está diciendo: he clamado, Señor, tú me has visto cómo he clamado de día y de noche y tú no me miras, Señor. Él sentía que no lo miraba. La pregunta es: ¿será que realmente Dios no lo miraba? ¿Será que Dios no estaba mirando a Abraham cuando estaba sacrificando a su hijo? ¿Será que realmente Dios no estaba mirando a David? ¿Será que realmente Dios no nos está mirando a nosotros? Y yo quiero decirles: Dios nos está mirando, Dios nos está observando. Dios está al tanto, Dios está pendiente de lo que te está pasando, de lo que me está pasando. Esta situación que tú estás viviendo hoy, quiero decirte con toda la seguridad que Dios la conoce. Y no solamente que Él la conoce, sino que Él tiene una respuesta para este momento en tu vida. ¿Cuándo? En el tiempo de Él, mis amados. Pero Dios está ahí. Es como David diciendo: Señor, pero como que tú no me prestas atención. Señor, como que tú no me atiendes. Yo te clamo, te estoy orando, Señor, y como que tú no estás conmigo, Señor. Señor, como que yo estoy en este problema y como que entre más te busco, yo veo que como que tú no me libras de mis problemas. Así se sentía David. Pero repito, una cosa es cómo se sentía y otra cosa es la realidad. Porque aunque Dios guarde silencio, Dios está trabajando a nuestro favor. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo y dicen amén? Porque en nuestra humana debilidad nos sentimos así. Por eso es que Dios nos permite pasar por este momento que estamos pasando, por este momento que tú estás pasando, precisamente para desarrollar tu fe, para fortalecerte. Porque Dios quiere purificar nuestra fe. Que seamos personas que en las buenas y en las malas estemos ahí confiando en Dios. Que no seamos de aquellas personas que cuando nos va bien buscamos de Dios, lo alabamos, cantamos y pero cuando hay momentos difíciles entonces ya no nos acordamos de Dios. No, amados, que seamos personas que siempre estemos ahí. ¿Por qué no me prestas atención? ¿Por qué, Señor, lo que te estoy pidiendo tú no me lo respondes, Dios? Por favor, ¿por qué no me atiendes? ¿Por qué estás tan lejos? Dice: y de noche no hay para mí descanso. No hay reposo, está diciendo. No hay paz para mí, como muchas personas se sienten hoy. Pero qué problema que tengo, y salgo de este problema y viene otro problema, y salgo de ese problema y viene otro problema. Como que no hay tregua, decimos. Como que no hay un descanso. Así muchas personas se sienten. En este momento, escúcheme, en ese momento que David está escribiendo este versículo, se siente así. El versículo 3 del Salmo 22 se siente así. Pero el versículo 2. Pero viene el versículo 3. Noten, por favor. Presten atención a este versículo 3 que es tremendo. Dice la escritura: pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. Noten, por favor, David estaba en ese momento crítico. No lo negamos. No negamos que un cristiano puede pasar por momentos difíciles. Pero noten lo que sucede en el versículo 3. Pero tú eres santo. Dice: Señor, tú eres excelente. Tú, Señor, eres perfecto, Dios. Tú que habitas en las alabanzas de Israel. Note cómo el mismo David comienza a hacer como una retroalimentación con la misma palabra, con la historia de Israel. En ese momento el Espíritu Santo le muestra a David: David, acuérdate de lo que Dios ha hecho con Israel. Dice el versículo 4: en ti esperaron. Esa palabra esperar es refugiarse. Está hablando: ahora me acuerdo de nuestros padres, dice la escritura. Me acuerdo de lo que pasó, de la paciencia que tuvo Abraham, de la paciencia que tuvo Isaac, de la paciencia que tuvo José, de la paciencia que tuvo Moisés. Me acuerdo de todo eso, Señor. Gracias, porque ellos se refugiaron en ti. Y esta palabra refugiarse, para que la podamos entender un poquito, es como cuando viene un huracán de esos terribles y las personas se toman de un árbol y ahí están agarradas y no se sueltan, y ese huracán golpeando fuerte, pero no pasa. Ya pasó el huracán y ellos estuvieron sólidos. ¡Wow, Señor! Me refugié en este árbol. O como cuando viene un viento terrible, recio, y se esconde detrás de una piedra, entonces viene el agua y golpea, pero la piedra ni siquiera se mueve. A eso hace referencia David. Eso es refugiarnos, amados. Eso es que cuando viene una tormenta en tu vida, cuando viene un momento duro, cuando vienen los tsunamis en tu vida, cuando vienen los huracanes de tu vida, tú te refugies en Dios. Y si tú aprendes a refugiarte en Dios, aunque las pruebas sean duras y difíciles, Dios te sostendrá y te sacará adelante. Entonces noten que en ese momento difícil de David, en ese momento dice: Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces viene a memoria la historia de lo que sucedió con Israel, y eso lo llenó de fe. Por eso la Biblia está ahí. Por eso Dios permite que hoy estemos aquí reunidos, para llenarnos de fe.
¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la historia, cuando tú lees la Biblia, entonces ¿qué sucede? Tú dices, estoy en esta prueba, estoy en esa dificultad. Otros pasaron por esas pruebas y Dios estuvo con ellos, Dios lo libró, Dios también lo puede hacer conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso fue lo que sucedió con David. Escúcheme, esperaron y tú lo libraste. Versículo 5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, dice la escritura, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo, escuchen lo que decía, verso 8, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. En otra versión diría, o en otras palabras diría, bueno, ¿y dónde está su Dios? Usted no es que busca de Dios. A ver, ese Dios que usted busca, pues que lo saque este problema. Se burlaban, meneaban su cabeza, dice la escritura. Es decir, estaban haciendo escarnio de él. A ver, ¿dónde está su Dios? Pero sigue, adelantémonos al versículo 14. He sido, dice, derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Escuche lo que dice, mas has puesto en el polvo de la muerte. ¿Qué estaba pasando con David? Noten que David estaba sintiendo que Dios estaba tratando con él. Esta prueba es dura, Señor, difícil. Verso 16, perros se han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarrándome mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temáis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia de Jacob. Noten David en medio de la prueba que hacía, alababa a Dios, glorificaba a Dios. Sigue diciendo, tenedlos vosotros, descendencia toda Israel. Y termina diciendo el versículo 24, porque no menospreció mi rechazo, ni rechazó el dolor del afligido, ni él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Al final, amados y amadas del Señor, al final Dios respondió la petición, pero en el tiempo de Dios, pero en el día que Dios tenía establecido, en la hora que Dios tenía exacta para responderle. Y eso nosotros no lo logramos muchas veces entender. Porque nosotros queremos la respuesta inmediata. Porque nosotros queremos que Dios responda como yo quiero, a mi manera. Porque yo espero los resultados que yo anhelo. Y entonces cuando Dios no me da los resultados que yo espero, entonces me frustro. Entonces la cojo contra Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces terminamos cuestionando a Dios. Cuando nos olvidamos que Dios todo lo hace de una forma perfecta. Pero solamente acuérdese de esto, por favor. Acuérdese, Dios no nos abandona jamás. ¿Cuántos pueden decir amén? Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fueron palabras del Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Si Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, tenlo por seguro que Dios estará contigo. Dios estará contigo. Los sufrimientos de David, esto que está narrando aquí en este capítulo 22, estaban profetizando el sufrimiento de Cristo, el Mesías. Como les dije inicialmente, es un salmo profético. Dios, escúcheme en esto por favor, que de pronto para alguno puede ser muy profundo, pero realmente es muy sencillo. Aún Dios le permitió pasar a David esto, para que él con sus propios labios, de sus propios labios, brotaran las palabras inspiradas por el Espíritu Santo y que quedaran plasmadas ahí, para mostrarnos a través del Salmo 22 lo que iba a suceder con Jesús. Entonces podemos aprender lo siguiente: Dios lo que hace en nuestras vidas lo hace con un propósito. Tal vez tú dices no entiendo, pero mañana tú vas a decir gracias Dios porque pude pasar por esa experiencia y hoy le puedo dar el ejemplo a fulano de tal. Hoy puedo fortalecer a fulano de tal. Hoy puedo aconsejar a fulano de tal. Gracias por lo que tú me hiciste pasar. Que hoy no lo entiendes. Y eso le estaba pasando a David. David en su momento dijo, Señor, yo no entiendo esto. Vamos a dejarlo hasta aquí.
Hay dos personajes que quiero que estudiemos la semana entrante, si Dios lo permite. Vamos a mirar la segunda parte. ¿Por qué Dios en ocasiones guarda silencio? Y quiero decirles, solamente para terminar en esta hora, yo quiero decirles que todo lo que Dios hace, lo hace con un plan, lo hace con un propósito. Absolutamente nada de lo que Dios haga lo hace sin ningún sentido. Todo lo que ocurre en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite, diga conmigo, con un propósito. Aunque tú no entiendas, mis amados, aunque tú digas, no sé. Por eso muchas veces Dios calla y Dios no da respuesta. Cuando Dios guarda silencio. ¿Por qué Dios guarda silencio en aquellos momentos? Algunos dirán, bueno, sencillamente voy a creer lo que Dios dice, sencillamente voy a confiar en Dios. Inclina tu rostro, por favor. Y vamos a orar al Señor, le vamos a decir, Señor, gracias. Porque tú, Señor, nunca abandonas a tu pueblo. Cuando lo que Dios hace muchas veces para nosotros no tiene sentido, un día entenderemos que tiene todo el sentido de la vida. Señor, esta palabra tú nos la has dado hoy como un refrigerio. Nos la has dado hoy, Señor, para fortalecer nuestra fe. De repente hay alguien que en este momento tenía esa duda, esa inquietud, y se preguntaba por qué Dios no me ha dado respuesta. Nosotros no somos quienes para tener todas las respuestas. De hecho, en nuestra mente no podría caber todas las ideas, porque nuestra mente es tan finita, tan limitada, que nunca podríamos entender a ese Dios tan grande y poderoso. Ese Dios que hace las cosas como a Él le place. Ese Dios que hace las cosas como Él quiere, y cuando Él quiere y a quien quiere. Por esa razón nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a confiar en ti, Señor amado. Y que posiblemente algunos saldremos de esta tierra sin encontrar todas las respuestas. Y algún día estaremos delante de Él y ahí le preguntaremos, Señor, siempre tuve una duda mientras estaba en la tierra. ¿Por qué pasó esto y esto en mi vida? Y posiblemente Dios ahí te dé la respuesta. Y tú digas, ahora entiendo. Con razón. Pero mientras estemos en esta tierra, amada iglesia, no cuestionemos a Dios. No forcemos las cosas. Simplemente aprendamos a confiar en Él. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Que esta palabra, amados y amadas del Señor, haya tocado tu corazón, Dios haya hablado a tu vida. La semana entrante veremos por qué Dios cayó, por qué Dios no le respondió al mismísimo Señor Jesucristo. Porque que no le responda a David, ok, pero que no le responda al Señor Jesucristo, su Hijo amado. Vamos a mirar la semana entrante cuál fue la razón. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que el Señor siga iluminando tu caminar, que tú le puedas seguir diciendo, Señor, muéstrame tu camino. Perdóname si de pronto tienes que decirle, perdóname, Señor, porque dudé de ti, perdóname porque me enojé contigo, porque no recibí esa respuesta que quería en el tiempo que quería. Perdóname, Señor, porque te cuestioné cuando no recibí lo que yo quería. Perdóname, Señor. Hoy quiero reconciliarme contigo, quiero tener paz. Hoy quiero, Señor, sencillamente conocerte más y saber que tú eres soberano y que tú sabes por qué haces las cosas. Lo más lindo es saber, Señor, que tus planes son mucho mejor que mis planes. Que tus ideas, que tus proyectos están por encima de los míos y que tú siempre buscas lo mejor para mí. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Preciosa, amada iglesia del Señor, que Dios te guarde, que el Señor te bendiga, que tengas el mejor de los días, que Dios siga ayudándote, que Dios te siga fortaleciendo y que cada día aprendamos a conocer más a Dios. Muchas bendiciones, que tengas un excelente domingo, que puedas compartir hoy con tu familia, que puedas pasar un día hermoso, un día donde la paz de Dios esté contigo. Descansa en Dios, aprende a confiar en Él y saber que los planes de Él son perfectos. Muchísimas bendiciones a todos, que tengan el mejor de los días. Dios te guarde y Dios te bendiga.